la empresa privada. Acá era 5% de la empresa público-privada y 6% trabajador. Como es porcentual, cada uno paga según lo que gana, pero recibe la prestación que necesita. Las empresas tienen un contrato, se llama contrato de gestión, mediante el cual a cambio de recibir el FONASA se comprometen a dar un libro gordo así de prestación. No están todas, pero está todo lo que se necesita para mantener la salud. Esa cuota que reciben las instituciones se discrimina por edad y sexo, poniendo al varón de 20 a 40 años con el número 1, porque es el que menos gasto potencial da. Pero ya la mujer de esa misma edad es 2,2 sobre ese 1, no sé si se entiende. Y a medida que te vas alejando en las edades, el bebé, por ejemplo, de menos de un año, paga 6,5. Y el mayor de 75 años también, porque hay mayor riesgo potencial. Entonces es un sistema súper bien armado, como cambio de modelo de financiamiento, cambio en el modelo de gestión. Ahí es donde se ponía la figura del Ministerio de Salud Pública como rector. En 2008 se establece la ley de descentralización de ASA. Ahí se empieza a llamar ASA, Administración de Servicios de Salud del Estado, ya no más los hospitales del Ministerio de Salud Pública. ¿Para qué se le sacó la parte asistencial al Ministerio? Para que pudiese tomar el rol de rector de policía sanitaria sin ser juez y parte. Pero además, en el cambio de modelo de gestión, se estableció algo que yo creo que también sería un cambio cualitativo hacia adelante, fundamental e impulsar. Que los usuarios fuesen parte de la toma de decisiones. En un organismo nacional, que se llama Junta Nacional de Salud, en un organismo departamental, que se llama Junta Departamental de Salud, y después se crearon las juntas locales de salud. Pasó de todo empezó. Y además de eso, en cada institución hay un consejo consultivo y asesor. Y en todos esos lugares hay representantes de los usuarios. Eso está en los papeles. Eso está en las disposiciones. Lo que no se está aplicando. Y cuando se empezó a aplicar, poca bola se le daba a los usuarios. No solo usuarios. Tienen un lugar los usuarios, los trabajadores y los gestores. Eso es algo que, como ya está dispuesto de ganar un gobierno, se puede impulsar como ya está la ley, ni siquiera hay que inventar nada nuevo, solo hay que buscar mecanismos para que se aplique. Y más ahora que contamos con un presidente que está muy a favor de que el Estado esté presente. No sé si lo escucharon en Argentina. Bueno, ahora la tenemos fácil, ¿no? Si hasta el presidente dice que el Estado tiene que ser fuerte y apoyar y ser el escudo del terrible, vamos arriba con todo esto que estamos diciendo. Aparte de buscar instalar en cada departamento el Sistema Nacional Integrado de Salud, también se nos dio una cantidad de tareas para las cuales nosotros no estábamos formados. En mi caso soy médico, pero teníamos odontólogos, por ejemplo, la compañera de Salto, odontóloga, la compañera de 33 también, había enfermeros, nurses, como por ejemplo compañeros de salud. No todos, incluso con la formación médica, me dijeron, tenés que hacer pesquisa de larva de diabetes de chiquis para ver y empezar a frenar una enfermedad que parece que está viniendo para acá. Me sonaba lo que he visto en facultad, en un parrafito cortito, microbiología, pero ni idea de lo que es. Así que no se tuvo que poner a aprender. Y como digo digo de antivirus, digo de meningitis, digo de... ¿Por qué? Porque uno estudia las enfermedades como médico, pero no estudia la epidemiología. ¿Qué es eso? Voy a nombrar el ANDA porque después lo quiero ligar con otra cosa. Virus del ANDA. Es un virus bastante peligroso. De 3 personas que se afectan, una muere, la otra queda con secuelas y una se salva. Más o menos así. Bueno, pero eso lo atiende el médico, el prestador de salud. Pero vos tenés que ir a buscar contra el ratón de campo. ¿Dónde están los potenciales? Gente que se pueda contagiar de nuevo.
Es decir, evitar de que aquella enfermedad que se detectó y de esa persona está siendo atendida se expanda a otra. Cada enfermedad contagiosa tiene su librito diferente. Por ejemplo, el ARTA tiene una incubación, el virus del ARTA, de que entró en una persona que puede ser de 2 días hasta 60 días. Entonces vos tenés que investigar dónde la persona que fue afectada estuvo los últimos 2 meses. Y a ver si en esos 2 meses hubo contacto con ratón de campo. Padeciendo una territa, nomás no. 7 funcionarios es lo que dejamos nosotros en 2020 en la Dirección de Salud. Empezamos con una sola, con un moto particular. Recordemos el Departamento de Colombia para todo eso. Así se gestó lo que hoy tenemos. Pero tenemos la oportunidad, a partir de las próximas elecciones, si es que el Frente gana, de tomar todo aquello acumulado y dar un salto para adelante. Mal haríamos, creo yo, si solamente nos mantenemos como estábamos. Esa es mi opinión. Pero están todas las condiciones para hacerlo. El dengue en particular, y aquí tengo en el público un sospechoso de dengue en su momento, que por suerte no fue, pero lo vimos por una semana y él es consciente de las vueltas que dimos para lo que es eso, la vigilancia epidemiológica. El dengue lo menciono como un ejemplo porque además me lo pidieron, pero el dengue no es un virus solo, son 4. Llamémosle 1, 2, 3 y 4. Lo transmite la Aedes aegypti, no se transmite de persona a persona. Entonces, ¿cómo hacer la vigilancia epidemiológica a diferencia del antivirus que tenés que salir a buscar ratones? Acá tenés que salir a buscar mosquitos. Está difícil para encontrarlo, ¿no? Porque además tenés que investigar si es la Aedes aegypti y no el Culex, que es el más común. Y les cuento algo más difícil, tiene que ser hembra, porque el macho no pica. Está complicado. Como muchas especies. Está complicado, ¿no? Hay que tirarlo bien así. A ver. Claro, eso es todo. Es cierto que la hembra se multiplica porque vive de sangre, mientras que el macho vive de vegetales. Pero decimos, son 4 virus. Supongamos que yo estoy padeciendo dengue y tengo el virus, invento, el virus número 3. Me pueden pasar 3 cosas. Puede no pasarme nada. 70% de los casos de dengue son sin síntomas y retengan ese dato porque lo acabo de recoger. O puedo tener un síntoma como una gripe leve, capaz que ni consulto al médico. O puedo tener el dengue clásico, que el dengue en el idioma swahili del África quiere decir la quebrantahueso, porque te duele todo. Y sobrevivís. Una vez pasaste la enfermedad, generaste anticuerpos. Eso quiere decir, mi cuerpo conoce el virus, agarró memoria y es como si me hubiera vacunado. Ahora pasa el tiempo. 2 años más tarde, que yo fui a Florianópolis, o fui a Paraguay, o el mosquito ya está acá con virus. Y justamente me coincide que es el mismo virus, el 3, que me lo inocula. No me va a pasar nada, porque mi defensa lo atacan antes de que me dé problema. Pero, si es el 2, el 1 o el 4, mi sistema de defensa va a salir a buscarlo creyendo que es el mismo, porque es muy parecido. Pero no es igual. Entonces lo rodea, estamos hablando molecularmente, imagínense, lo rodea, circula por todo el organismo intentando matarlo, pero no lo logra, y en esa lucha se pueden liberar ciertas sustancias que mellan, que erosionan la pared de los capilares. Los capilares son las venitas más delgaditas, las bacterias más delgaditas, y ahí se escapa bruscamente sangre o líquido, mayormente líquido. Eso se llama dengue hemorrágico, cuando es sangre, o dengue hipovolémico. Cuando eso sucede, la persona se puede deshidratar adentro. El líquido no sale por el cuerpo, queda en los tejidos. Pero es brusco, no es de a poquito. No es como cuando se me hinchan los pies por baja presión y yo siento que tengo líquido en los pies. No, esto es de golpe. Esa crisis dura de 1 a 3 días.
Si en ese momento la persona está siendo atendida, ¿saben cómo se cura? Con agua, reponiéndole el líquido que va perdiendo, hasta que pasa la crisis y la persona sobrevive. Cuando es un caso y lo detectaste y sabés qué es eso, todo bien, te taquito. Pero cuando es una epidemia que no elige a quién va a picar el mosquito, imagínense en Carmelo un brote epidémico. El mosquito va a picar médicos, enfermeras, choferes, mecánicos, periodistas. O sea, te merma el personal de salud. Y además de eso, no tenés insumos, salvo que te prepares. Ahora, he escuchado el otro día, Gabriel me preguntaba que en Argentina habían dicho de que el mismo virus te podía afectar 2 veces. Eso no está comprobado, pero salió como noticia periodística. Lo que sucede es esto, de que fue uno y después te agarró el otro. ¿Cómo se previene esto? Y buscando que haya menos espacio para que el mosquito prolifere. Ese mosquito vive sobre todo en agua quieta y limpia, es muy delicadito, no va al agua sucia en general. Y como se dice, hay una frase en la epidemiología del dengue que es: el mosquito que te pica es el que vos criaste, porque vive alrededor de la casa, no lo vas a encontrar un bañado o así. No quiero extenderme con el tema del dengue, básicamente esos son los punteos principales. En aquel momento tengo ahí una presentación que hicimos 2013, creo que fue 2014, que había brotes epidémicos. Todas las instituciones del departamento estaban abastecidas de suero, de paracetamol, con fiambreras en las ventanas, todo lo teníamos chequeado. Hicimos un simulacro, como que si hubiese habido 2 casos de familia de tripulantes de barco, y el simulacro lo sacamos sobresaliente. El ministerio dijeron: vamos a hacer un simulacro en el departamento hacia la sala, y funcionó todo bien de bien. Pero por suerte no hemos tenido epidemia, pero la podemos tener. Ahora, de las epidemias, ¿cómo nos salvamos? ¿Con médicos? ¿Salen los médicos a cazar mosquitos? No lo vieron, ¿no? ¿Con enfermeras? ¿Con personal de salud? ¿Con la comunidad? Acá es aquella de esas soluciones en las que cada uno, poniendo su granito de arena, es como se construye la defensa. Si solamente trabajamos en lo asistencial, estamos fritos. Tenemos que trabajar simultáneamente en la prevención y en la detección temprana, y por supuesto en la atención. Y con esto me voy a algo que es una opinión. Lo que voy a hablar ahora es una preocupación que la tengo yo, capaz que me equivoco, pero la comparto con ustedes ya que tengo la oportunidad de hacerlo. La humanidad nunca había tenido un problema global que afectara a todos los países del mundo al mismo tiempo. Las guerras mundiales se llaman mundiales, pero no afectaron a todos los países del mundo. Afectaron a algunos países, ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial. Ahora hay al menos 3 problemas muy graves, urgentes además, diría yo, y podría estar un rato fundamentando, pero no lo voy a hacer, que afectan a todos los seres humanos. Uno es el cambio climático. Y si será cierto que en 2015 el país se reúne en Naciones Unidas y crea un comité de expertos en clima para que semestralmente, o sea, cada 6 meses vaya dando informes de cómo está la cosa en el mundo. Cada informe del 2015, cada 6 meses ha sido peor que el anterior. Cada uno. Hay un montón de compromisos firmados que se incumplen. La semana pasada multaron a Suiza porque no estaba cumpliendo con lo más básico de lo que se había comprometido a hacer. Y si multaron a Suiza, nosotros, Estados Unidos, China, por favor, no están cumpliendo. Es un tema urgente que afecta a la salud. El otro tema es la distribución de recursos. Cada vez más los recursos
financieros, humanos, de salud, lo que ustedes quieran, se concentran menos personas. Y eso como una sábana corta. Si vos tironeás más para arriba, te van a quedar los pies cada vez más desnudos. O sea, cada vez hay más gente que carece de esos mismos recursos. Llamemos los recursos a lo que ustedes pidan. Comida, acceso a medicamentos, acceso a servicios, etc. Y tuvimos una pandemia. ¿Saben qué? Habíamos tenido otra. En 2009, ¿alguien se acuerda de la H1N1, de la gripe porcina? ¿Se acuerdan? Tuvimos una pandemia. ¿Saben cómo se contagiaba el virus? Por vía respiratoria. Igual que el coronavirus. ¿Saben las consecuencias que tenía? Y podías morirte de una neumonía, podías afectarte en general, las embarazadas tenían graves problemas. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Igual que el coronavirus. En aquel momento, si ustedes recuerdan, los informativos de los 20 antes se llegaba más que ahora miramos mucho más el celular, los programas a veces al día siguiente, continuos, etc. Pero en aquel momento era la tele más importante que ahora todavía. Los informativos de las 8 de la noche, Canal 4, Canal 10 y Canal 12, sistemáticamente 2 muertos por la gripe, 4 muertos por la gripe, 3 muertos por la gripe. Y la captura se le pasaba al gobierno nacional. Lo que pasa es que en una epidemia sucede, y todos los años por gripe, aunque, o sea, todos los años hay epidemia de gripe, en todos los países del mundo, en invierno. Eso quiere decir que hay muchos casos. En aquel caso, la gripe H1N1 era un virus nuevo, mutado en los chiqueros de la China, no lo digo efectivamente, en los criaderos de cerdos de la China, y por eso se llamaba la gripe porcina. Y nos estaba atacando todo. ¿Qué se creó desde el ministerio? Un método que se llamó IRAG, Infecciones Respiratorias Agudas Graves. Y se instaló el protocolo para todas las instituciones del país. Aquí en Carnero se le aclamó que el hospital y todas las instituciones bajo la batuta del Ministerio de Salud Pública. En cada departamento, en la Dirección Departamental de Salud. Todos alineados, trabajando perfectamente armónicos. Así como yo decía que un subsistema privado funcionaba por un lado con un fin de lucro muchas veces, un sistema público funcionaba por otro lado, como que aquí esto es de todo y por tanto no es de nadie. Cuando las papas que van, sí que nos hemos juntado. Y en esa situación, como pasa con las inundaciones, como pasa con otros eventos de este tipo, sí que estábamos juntos. Hubo un momento, lo puedo contar, sin ningún tipo de secreto ni nada. Un lunes me llama el doctor Zimmer, que era intendente de Colonia en aquel momento, y me dice: mira, Jorge, vamos a cerrar las escuelas de Colonia. Digo, no, pero no está marcado que haya que cerrar centros educativos ni centros laborales de parte del ministerio. Sí, pero en Colonia lo vamos a tener que hacer, porque en realidad Sarkozy ya lo estaba haciendo, Río Negro lo estaba haciendo, Soriano lo estaba haciendo. Y tal, yo le di los argumentos médicos. Es más, se había estudiado que 6 meses antes, en el invierno del hemisferio norte, en algún país habían hecho eso y no les había dado ningún resultado. En Estados Unidos, que es un estado federal, algunos estados habían cerrado colegios y otros no. El resultado de la epidemia había sido el mismo, solo que donde se habían cerrado colegios había aumentado la violencia doméstica. Así que no. En un momento, el doctor Silvio me dice: mira, yo soy médico como vos, te entiendo y estoy de acuerdo con vos, pero dame argumento, porque hay mucha presión para cerrar la escuela. ¿Por qué se le quiere cerrar la escuela? De nuevo, hacer pagar el precio de la epidemia a quien estaba en el gobierno de el Ministerio de Salud Pública. El doctor Silvio me dejó ese miércoles, 2 días después, en el salón de actos, hablar 2 horas con una presentación que la tengo ahí, no te la voy a mostrar porque duró 2 horas. Desde que es un virus hasta mostrar la última plata a Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de Estados Unidos, principal
propietario de la producción de anís estrellado en el mundo, que con anís estrellado se fabricaba el Tamiflu o el Tamivir, que era la droga que se estaba vendiendo como que salvaba de la gripe. Y no era cierto, no salvaba nada. Ningún estudio demostraba que el Tamivir, el Tamiflu, la marca, fuera a mejorar una gripe. El doctor Zimmer fue después Congreso Intendente, la ministra habló con él y quedó delegado junto con Amaral, Gerardo Amaral, el intendente del 33, como representante del Congreso Intendente de la crisis de epidemia, Gobierno Nacional, Congreso Intendente, y se desarticuló lo de la cerrada de escuela. Uruguay fue felicitado por la Organización Panamericana de la Salud por la gestión de la epidemia. Igual que ahora. Cuando aparece el 13 de marzo, el 11 de marzo de 2020 se declara pandemia a nivel de OMS y acá el 13 de marzo, no se tomó ningún ejemplo de aquella epidemia. Podríamos haber, como país, porque de verdad funcionamos como país, no importaron los partidos políticos, salvo estos eventos, estas chicanas que no tendrían que existir, pero a nivel de servicio asistencial y de comunidad se trabajó muy bien. Capaz que había algunas cosas a mejorar, como todo, pero no se agarró. A ver cómo hicieron el protocolo aquel de la IRAG, ya que el virus se contagia parecido, ya que las consecuencias son parecidas, vamos a encarar con eso. No se hizo nada. Y se hicieron cosas que, a mi juicio, en aquel momento se podían entender por la urgencia que había, porque fallecían personas, porque había mucho miedo. Pero llegamos a usar una vacuna con 6 meses de experimentación. Septiembre de 2020, la Pfizer lanza al mundo que tiene una vacuna que con 2 dosis previene la enfermedad. Una vacuna, para que tengan una idea, cualquier vacuna. Primero, se hace en laboratorio. Segundo, se prueba con animales pequeños, ratones, cobayas, y se ven los resultados. Después que te dio los resultados, pasaste a animales más grandes, monos, caballos. Después que eso pasó la prueba y anduvo bien, ahí empezaba a probar con humanos. Y yo les pregunto, ¿con qué humano se presta a probarse una vacuna nueva que solamente fue probada únicamente en caballos y en monos? Aquel que necesita dinero, o al que se le da una recompensa, sos un preso, te saco penas de tiempo de pena a cambio de que hagas la prueba, o a veces cosas peores como se han hecho con indígenas de la Amazonia o en el África continua, diciendo que van a hacer una cosa en los laboratorios y probar con seres humanos. Después que hiciste esa prueba con algunos seres humanos, que es una población muy particular, no representativa de la población general, ahí lo largás a una población que protocolizados entre 10 y 30.000 personas. Y después que hiciste eso, recién lo comercializaron. 5 años. Marzo o enero que llegó una vacuna. La humanidad aceptó darse una vacuna nueva con 6 meses de prueba. Pero además, nueva. Las vacunas que son, yo te aplico partículas de proteína de determinado virus a tu cuerpo para que tu cuerpo reconozca esa proteína, la memorice y cuando esa misma proteína venga como parte de un virus vivo, yo lo ataque. No reconozco el virus entero, pero reconozco ese pedacito del virus y lo agrego. Básicamente ese es. Sí, hay otras vacunas que son de virus atenuado, no importa, pero básicamente ese es el concepto. Ahora esta otra vacuna, la Pfizer, era diferente. Yo te daré un programa genético para que vos fabriques la espícula del coronavirus, la proteína, ¿se acuerdan la antenita que está allá arriba? Porque yo la fabriqué, y cuando venga vivo, yo lo puedo atacar. Hay una vacuna absolutamente nueva. Y aceptamos la humanidad. No solamente aceptamos, habían peleas para vacunarse. ¿Me acuerdo en La Paz, ahí en Cosmopolita? Y por eso Cosmopolita, porque en un momento hubo el ómnibus para la población local, y venía la población de otro lado, no, vamos de acá, y peleas entre vecinos para darse la vacuna.
Con 2 dosis se prevenía, después había que darse 3, después con 4, y así todo tenía la enfermedad. Entonces el chip era, tuvo la enfermedad a pesar de que me di 4 dosis, pero por suerte no terminé en CTI, porque gracias a... Perdón, había científicos que estaban en contra de la vacuna y hablaban en contra, daban. Yo quiero ir a otro punto. Yo no estoy diciendo que esté mal o esté bien, solo digo una opinión personal que puedo estar muy equivocado. Lo que sí digo, no estamos analizando qué hicimos bien y qué hicimos mal en la anterior pandemia. ¿Y por qué sería importante hacerlo? Porque viene otra. Yo no sé si el año que viene, si dentro de 2 o dentro de 3, pero ¿ustedes creen que no va a haber otra pandemia? ¿Cómo se generó la de 2009? Porque la producción por feedlot, que se llama, ¿vieron cuando pones cerdos o pollos en estancos muy chiquitos, desde que son cachorritos, con hormonas, con alimentos que probablemente muchas de las sojas que vienen de nuestro sur va a parar allí como alimento de los cerdos? Y como están hacinados, para que no se infecten entre ellos, los tapan de antibióticos, los tapan de químicos, más los químicos que tienen las hojas que ya les mandamos. Entonces, el micromundo, el de los microbios, para sobrevivir, tienen que mutar, tienen que cambiar su genética, porque si no, no soportan todos esos venenos. Al cambiar esa genética, de tanto en tanto aparece un virus que el ser humano no conoce y puede producir este problema. Esa es la hipótesis más inocente, más simple, para no hablar de conspiración. Porque ese fue el mecanismo de la gripe porcina de 2009 y fue el mecanismo similar del coronavirus en 2019, que en realidad la enfermedad se llama la COVID. Ahora todo el mundo dice el COVID, es la femenino, la COVID. La enfermedad del coronavirus 19, coronavirus disease 19. Y el virus se llama, lo que pasa es que el virus se llama complicado, SARS-CoV-2. Entonces es más fácil decir el COVID. Pero bueno, ponen a alguien que yo estoy equivocado y la vacuna estuvo bien darla en ese momento. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto pagamos nosotros para... ¿Sabe alguno de ustedes? Yo no sé. ¿Sabe algún senador? No. Yo consultaba a senadores de mi partido. ¿Por qué no hicieron esa pregunta? No para estar en contra ni a favor, solo para saber cuánto estamos destinando a la compra de ese lado. Porque las vacunas, el resto de las vacunas que nos damos, las compramos por OPS, por el Organización Panamericana de la Salud. Entonces, si nos juntamos con Brasil, con Argentina, con México, con Chile, a comprar por cantidad, los precios son mucho más bajos. Pero si lo compras país a país. Y otra pregunta, ¿por qué teníamos que firmar cada vez que nos vacunamos que no íbamos a presentar demandas en los tribunales internacionales, bla, 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 bla? ¿Cuál es la razón? Pregunta nada más, yo no doy respuesta. Pregunta, ¿estuvo bien el uso de tapabocas? ¿No estuvo bien? ¿Estuvo bien cerrar escuelas? ¿Cerrar fuentes de trabajo? ¿Estuvo bien o no estuvo bien? Capaz que estuvo bien. Pero yo lo que digo, no estamos haciéndonos la pregunta, como comunidad científica, como comunidad. Aumentó el número de suicidios. Bueno, no sé si estaremos en la misma sintonía con Márquez, pero debo hablar después de salud mental y no me quiero meter cuando hay alguien que sabe más que yo de eso. Pero solo un dato. Entonces, voy a cerrar con esto. Salud no es medicina. La salud es el bienestar físico, mental y social de las personas. Hasta 1973, en cualquier diccionario de antes decía, salud es igual a ausencia de enfermedad. Pero en 1973 la comunidad internacional se puso de acuerdo que no alcanzaba con eso. Y por tanto se llegó a esa conclusión. Bienestar físico, mental, social de cada persona. Aplica un bebé, aplica un anciano, aplica un adulto, aplica un adolescente. Últimamente se le ha agregado una cuarta parte. Bienestar físico, mental, social y ambiental.
Y ahí lo ligamos con el cambio climático. Y ahí lo ligamos con algo que yo creo que nosotros como comunidad uruguaya tendríamos que echar para adelante porque tiene beneficios por todos los costados, que es un modelo de producción de alimentos. Aquí ustedes van a cualquier supermercado, ya no digo supermercado, almacén, y van a ver góndolas, un espacio que es libre de gluten, comida para celíacos. ¿Hay aquí alguna persona que no tolere el gluten? ¿No hay nadie? ¿Todos la toleran? Bueno, yo tengo una hipótesis que en No cualquier sé si momento... tolero, pero viva sigo. No, capaz que no es compatible. Yo soy pediatra también y hace 30 años que atiendo niños, niñas y adolescentes hasta los 19 años. Y yo para ver un niño celíaco, un bebé de hace 7, 8 años para atrás, era a los 6 meses de edad cuando le empecé a introducir las harinas de trigo. Entonces el bebé se inflaba la panza, gases, dolor de panza, vómito, y hacía el estudio y era celíaco, intolerante al gluten, que es una proteína que está en el trigo, avena, cebada y centeno. Cebada no le damos, porque la cebada está en la cerveza, al bebé no. Pero avena y trigo sí le damos, está. Pero era un caso cada 300. Ahora estoy viendo adolescentes que vienen con los síntomas, 2 meses no consumen gluten y se le va todo. No solamente síntomas digestivos, el acné, porque ¿qué hace el gluten? El gluten, el corte del intestino está lleno de vellosidades. La intolerancia al gluten te da una inflamación que queda liso como una manguera. Y al quedar liso, pasan hacia la sangre nutrientes que no tendrían que pasar y dejan de entrar otros que tendrían que haber pasado. Y ahí te puede dar cualquier cosa. Bueno, ¿por qué viene eso? Porque nosotros no estamos consumiendo el trigo que el ser humano está acostumbrado a comer desde milenios. Estamos consumiendo un trigo modificado genéticamente para que soporte los agroquímicos. Esos agroquímicos no son químicos, son tóxicos. Me acuerdo hace unos años, los ingenieros agrónomos, cuando hablábamos de esto, se enojaban cuando yo decía agrotóxico. Me precisó herbicidas, fungicidas, insecticidas. Son biocidas. ¿Qué quiere decir sida? No homicida. Pero además de eso, ¿por qué hay que fumigar entonces con máscara, con escafán de todo eso cuando uno cumple las normas? ¿Por qué te dicen código rojo, código verde, todo? Son tóxicos. ¿Para qué? Para matar los yuyos, los insectos, los hongos, y para que la semilla del trigo no se afecte de esos químicos, genéticamente la cambian. Son empresas que hacen todo, que hacen el paquete, la semilla y también los químicos, con la siembra llamada siembra directa, lo cual también quita fuentes de trabajo, etcétera, 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 etcétera. O como decía un productor agroecológico de San José, cuando la última inundación, decía, lo que pasa es que el uso de los químicos también te seca, te deja en el suelo con una absorción de 5 centímetros, cuando normalmente tiene que ser de 15 de agua. Elimina también las lombrices que te dejan los agujeros. Entonces el agua, después que pasó los 5 centímetros, empieza a correr para el costado rápidamente, y además que arrastra tierra, por tanto los arroyos tienen menos profundidad y por tanto se desbordan más fácil. O sea, todas las consecuencias que puede tener esto que estamos haciendo. Entonces digo, el cambio de modelo de producción de alimentos en un país como el nuestro es salud. Es salud. Producimos para 30 millones de habitantes, decimos nosotros. Pero la mayor parte de la producción va de soja. No va para seres humanos, va para los cerdos, como hablamos hoy, de China, de Europa, etc. ¿Qué tal si este país se pusiera de acuerdo como comunidad en transitar el Plan Nacional de Agroecología que fue aprobado en el Parlamento Nacional en 2019? Y está ahí, durmiendo en nuestras jóvenes. Ya está, hay que buscarlo. Colombia es un departamento que tiene todo para hacerlo, donde tenemos mucha producción familiar, muy chica, capacitando a los productores, ayudando con insumos, ayudando a cooperativizar las herramientas y esos insumos, dando canales de comercialización para el departamento, para Montevideo, a las grandes superficies, y luego con sellos de calidad del LATU, del Ministerio de Salud Pública, libre de químicos, poder exportar calidad al resto del mundo.
Eso se podrá hacer. Eso es salud. ¿Tiene algo que ver con salud? Tiene que ver con salud porque nosotros somos los que comemos de última. O sea, nosotros nos nutrimos de energía desde alimentos que provienen de plantas, por la fotosíntesis, que capta la energía del sol y la entrega a las plantas. Cuando comimos plantas, metimos energía. Y además que usamos proteínas, material para... Bueno, ¿qué tal si Uruguay tomara la punta en eso? Sería una herramienta de salud formidable, una herramienta de fuentes laborales formidable y una herramienta de cultura cooperativa y de cuidado de nosotros mismos que bien nos merecemos. Y eso no tiene color político partidario, eso tiene color comunitario. Bienestar físico, mental, social y ambiental. Y les cuento y termino con esto, que está bien estudiado desde los años 90, Marc Lalonde en Canadá, ministro de Salud y luego ministro de Finanzas. Cuando fue ministro de Finanzas, entró a mirar los gastos de salud que tenía Canadá, uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Y andaba en un 10-11%, muy parecido a lo que tenemos acá, del PIB, del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Entonces el tipo dijo, bueno, es mucho gasto, ¿cómo podemos hacer para abaratarlo? Vamos a hacer un estudio de cuáles son los factores determinantes que influyen en la salud o enfermedad de la población. Y era la biología, era el medio ambiente, eran los servicios de salud y eran los estilos de vida. Esos cuatro. Pero de los cuatro, los estilos de vida se llevaban el 90% de las enfermedades. Entonces empezaron a investigar. ¿Qué estilos de vida nos enferman? 4. En aquel momento de salud. Sedentarismo, no hacer ejercicio, mala alimentación, tabaco y alcohol. Ese estudio se replicó en todo el mundo y de los mismos datos. Yo le agrego otro por la primera adolescente que es el mal manejo de la frustración. De la frustración. Atendiendo a adolescentes, 30 años, he visto diferentes camas de adolescentes, porque el cerebro adolescente es igual. Desde la época antigua para acá siempre fue igual. Lo que cambió es lo que le llega a ese cerebro adolescente cuando está abierto para después empezar a cerrarse hasta los 25 años, más o menos desde los 16, 17 años, empieza como a cerrarse para quedar consolidado a los 25. Y después que tenemos el casco cerrado a los 25, cuesta un montón cambiar algo. ¿A cuánto usted le ha dicho? Tiene que caminar 40 cuadras por 2 días. Sí, tengo que caminar, pero tengo que dejar de fumar, me cuesta un montón. Los estilos de vida se adquieren en la adolescencia. Y ahí tenemos también un foco donde podemos trabajar, porque eso lo sabe el mercado. Si yo como estilo de vida le inculco tomar Coca-Cola, va a ser muy difícil que un adulto se saque el hábito de tomar Coca-Cola. Las publicidades van a ir todas para ahí, porque además tengo un consumidor de largo aliento. Pero así como el mercado lo sabe, si nosotros también lo sabemos, tenemos la oportunidad de dar otra opción. ¿Cómo hacer para dar otra opción? Y no pueden enchufar el chip cuando el TikTok le mete 14 chips en nuestro momento medio chip. Tenemos que entonces buscar cuáles son sus intereses y traernos para acá. Un modelo de sociedad que contemple la salud, que para mí es calidad de vida. Pues, ¿qué es calidad de vida si no estar bien físicamente, mentalmente, socialmente y además en armonía con el ambiente? Díganme qué es calidad de vida si no es eso. Entonces cualquier gobierno, cualquier emprendimiento comunitario, cualquier participación democrática tendría que ir hacia un modelo de salud en ese sentido que sea lo mismo que sea calidad de vida para la población. Si vamos hacia ahí, yo recuperaría los orígenes de nuestra especie agregándole el conocimiento de nuestro tiempo y tendría un consejo de ancianos. Toda sociedad humana tuvo su consejo de ancianos. ¿Por qué? Porque los viejos transitaron por caminos que acertaron, transitaron por otros que se equivocaron, y no es para que los adultos que dirijan esa comunidad copien a los viejos, pero sí como que lo tomen de referencia para equivocarse menos, para tratar de hacer las cosas mejor. Y los adolescentes, ¿para qué te servirían? ¿Para qué servirían los jóvenes? Los jóvenes no debemos seguir los ejercicios. Sin embargo, ¿saben qué? Nos abren la cabeza, nos rompen el espacio de confort. Ese casco que está cerrado de los 25 en adelante, neurológicamente hablando,
se abre si nosotros escuchamos. No va a hacer caso en todo, pero igual que los viejos, los escucho. A ver, ¿en qué cosas yo puedo innovar? Fíjense, en 2018, 2017, en Suecia, una gurisita así de alta, llamada Greta Thunberg, de 15 años, autista, en realidad Asperger, empezó a moverse por el cambio climático. Porque viendo una documental, vio osos polares arriba de un iceberg que se les derretían, se caían, la gurisa se puso a llorar y empezó a decir: yo tengo que hacer algo. Pintó en un cartón un cartel que decía: hoy en huelga por el clima. Los padres la dejaron y todos los viernes en Estocolmo se sentaban en las escalinatas de lo que sería el Parlamento sueco con ese cartel. Porque empezó a venir prensa. Empezó a venir prensa, empezó a venir la opinión pública. La gurisa, como muchos más Asperger, de el tema en el cual se abocan, saben mucho y no hay que pegarlo. La llevaron al Parlamento, al orden parlamentario, lo dejó de boca abierta y la han llevado después a este consejo que se había creado en 2015 en París, de expertos sobre el clima, a hablar. Se generó un movimiento mundial que se llama Viernes Positivo, que Uruguay tiene una sede de Ulises. No digo Ulises universitario, Ulises, escala liceal, escala adolescente. Nos estamos abriendo la cabeza, alertándonos con esta frase: si ustedes, adultos, no modifican este problema que está haciendo que el clima cambie y atrás de eso todas las consecuencias que hayan, cuando nosotros seamos adultos y nos toque gestionar, va a ser tarde. Les pedimos que reaccionen. Vino la pandemia, el tema se olvidó. Pero sí que será importante. Si ustedes piensan en su vida cotidiana, no vayamos a buscar Suecia ni el mundo. En un liceo, en un vestuario de fútbol, en la calle. Si queremos resolver el consumo problemático de sustancias, no hay que escuchar también y después tomar decisiones. Eso es un poco el mensaje. Integrémonos. Dejemos de pensar, a mi modo de ver, poco equivocar, partidariamente y pensemos comunitariamente. Que yo creo que es por donde vamos a alcanzar la salud de una mejor manera, entendida la salud como bienestar físico, mental, social y ambiental para todos. Gracias, compañero. ¿Quién sigue? El hombre que más A continuación, se le otorgará al doctor Mota un reconocimiento. Entrega a nuestro candidato de diputado, el turco Juan José Miguel. Seguidamente, Buenas noches. De repente les vamos a pedir un poco cierta colaboración para ver si podemos hacer un poquito más participativo. Cuando uno habla o pretende hablar de salud mental, siempre tiene que estar presente en qué sociedad en realidad nos estamos parados y cuáles son las lógicas sociales de nuestro pueblo. Ahí está. ¿No se escucha bien, no? Entonces, ayúdenme un poquito en esto de decir, bueno, ¿cómo hay una sociedad en la cual nosotros hoy circulamos? ¿Qué características tiene? A ver, alguien que diga. ¿Qué cosa le viene a la mente? Es complicado, a mí es complicado. A ver, ¿por qué? Ansioso. Ansioso. ¿Y la ansiedad a qué refiere? ¿Refiere a qué?
Querer tener más. Querer tener más. Quieren tener más. Al tiempo. Al tiempo, me la llevaba el tiempo. Bueno, ahí podemos vincular esto, ¿no? La ansiedad, para tener más y el tiempo. Nosotros vivimos dice un autor coreano alemán, de la sociedad de la aceleración. En realidad estamos en la sociedad de vértigo, ¿no? Queremos ir detrás de determinados eventos, pero siempre como que la lógica nos va, ¿no? ¿Y qué cosa la vamos a ver, por ejemplo? Ella dijo una parte, ¿no? Que no tenemos tiempo. Corremos atrás del tiempo. Hay una aceleración del tiempo. En esto de queremos más. Bueno, ya hace tiempo que estamos ubicados en esta característica de una sociedad de consumo. ¿Qué más? ¿Qué cosa más se les ocurre? Mucho individualismo, doctor. El individualismo, ¿no? En realidad el modelo, vamos a decir, es hacer la tuya, ¿no? Sí. Hacer la tuya, ¿no? No te metas y tratar de generar siempre una lógica de alguna manera que es inmanente de competencia, ¿no? Si yo me esfuerzo, yo voy a ser el mejor, ¿no? ¿Y eso en qué contexto? Es una sociedad que capitalista, socialista, anarquista, una sociedad de consumo capitalista. Pero en realidad ha cambiado esa modalidad, vamos a decir, de funcionamiento capitalista, ¿ha cambiado o es igual que el principio del siglo pasado? ¿Pero por qué? A ver, ¿cómo es la lógica? Este autor, Bichu Han, dice una cosa que a mí la verdad que cuando la escuché me sorprendió. Dice que en realidad ya no hay, vamos a decir, un capitalista explotador que aparece y que, como así, tiene que doblegar las voluntades. Hay otra cosa que tiene un poco que ver con esto que tenemos todos por ahí, ¿no? El aparatito ¿no? Que yo creo que a esta altura ya no es un recurso tecnológico. Hay algunos sociólogos que dicen que es un dispositivo social, ¿no? Es una forma con la cual yo me vinculo con el mundo. Bueno, hablamos, ¿no?, de virtualidad. Y para hacerlo esto como más complejo, hay una cuestión que uno internaliza, o sea, uno se convence por distintos mecanismos sociales, cada vez más refinados, que en realidad es que uno tiene que producir más. Y en lugar de que sea otro que venga, que me lo exija, que me lo pida, yo adopté la creencia que exigirme más es lo que me va a realizar. Y por esa modalidad muchas veces yo soy el peor explotador de mí mismo y no me lo voy. Y ahí vamos con esta cuestión del tiempo, de la aceleración. A veces esta cuestión de trabajos que en realidad se parecen más a estrategias de sobrevivencia. Si la persona hoy dice trabaja en un lado, pero vende tal cosa y de noche hace tal otro, ¿no? Y eso tiene que estar potenciado, por esto si uno adquiere a su vez otros bienes de consumo mayor, ¿no? Y ese círculo se viene repitiendo. Una cosa que también me parece que llama la atención y tiene que ver con esto de Bichu Han dice si genera esto que uno podría decir, bueno, en definitiva si hay una realización tendría que haber como mayor realización o mayor bienestar. Pero en realidad lo que dice es una cosa que muchas veces tiene que ver con la enfermedad y con los síntomas. Él dice, en realidad estamos en la sociedad del cansancio. Porque a mí me pasa, por ejemplo, como un ejemplo clínico. Yo me puso con alguien
sea paciente o no, ¿no? ¿Cómo está? No, yo muy bien, hermano, la verdad que es una historia preciosa, cómo le va la vida, bueno. Luego por ahí dice, pero a veces creo que por ahí capaz que el problema soy yo, y si yo no existiera, sería lo mejor. Y uno dice, pero ¿cómo es esto? No? Cierra. Resulta que en realidad estoy realizándome y a veces, por otro lado, tengo ganas de matarme. ¿No? Entonces, empiezan a ver esta sociedad del rendimiento, empieza a generar su cansancio psíquico, su agotamiento. Y actúa con esto, que obviamente, según el tipo de sociedad, va a ser el tipo de enfermedad psíquica que vamos a tener. ¿Cuál es la enfermedad psíquica hoy o las mayores que tenemos? La depresión, la ansiedad, el consumo de sustancias. ¿No? Porque en una sociedad de consumo, como la que estamos nosotros, en realidad, la lógica, vamos a decir, por la cual nos relacionamos, o el tipo de vínculo, dice un psicólogo, Premio de Salud Pública 2007, el tipo de vínculo garantizado es el vínculo adictivo. ¿No? Los chiquillos dicen, no, lo que pasa es que este amigo me usó. ¿No? O a veces personas mayores hablan de una relación y dicen, no, una cuestión de decepción. Yo siento que mi sol me tiró. Entonces, bueno, lo que tenemos es justamente esto, ¿no? El ataque de pánico. El ataque de pánico, ¿qué es? Es la imposibilidad muchas veces de poder expresar lo que me genera una situación, el afecto que me genera una situación. Porque yo no tengo ni tiempo ni forma de reaccionar. Entonces, después la psique me vuelve el favor. Y tenía la sensación de que me parece que no va a morir, no sé por qué. Y parece como un poco a veces paradójico, ¿no? Uno tiene que enseñarle a alguien, por decirlo de alguna forma, a expresarse naturalmente, como uno, vamos a decir, empieza a aprender cuando empieza a tener una vida emocional. Tenemos que volver a lo que ya sabíamos. Entonces, bueno, lo que a veces decimos, ¿no? Hay algunos tipos de psicopatología que estudiábamos, así como el doctor Mota decía, yo escuchaba a otro médico también decía, bueno, hay algunas zoonosis que nosotros nos la rifábamos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, hay toda una cantidad de psicopatología que ya no existe más. ¿No? La psicóloga me dice, no, neurótico no vemos más. Hablamos de trastorno de la personalidad, hablamos de trastorno bipolar. Y la psicopsique en realidad tienen una conexión en el sentido de cómo el consumo de sustancias, para el consumo de sustancias es un factor de riesgo para desarrollarlas. Entonces hoy tenemos jóvenes que después de 8, 10, 12 años de un consumo problemático desarrollan secundariamente una patología psíquica de tipo trastorno grave. Esa más o menos rápidamente, así a modo de flash, es la sociedad en la que estamos parados y las enfermedades que se van generando. ¿Qué sucede? Bueno, la pandemia también esto, brevemente, de la universidad con varias facultades, que analizó que, bueno, en la pandemia el consumo de sustancias se disparó un 20%. Entonces, esto obviamente agravó la situación que nosotros teníamos. Y por el otro lado también, el doctor Castelli, lo que es de Maldonado, agregaba otra cosa que tiene que ver, por ejemplo, con esto de los suicidios, ¿no?
sin duda que los suicidios tienen un comportamiento, un fenómeno como la pandemia, donde en realidad quedan con el control social y demás, quedan como, vamos a decir, contenidos. Y da la señal como que baja. Pero después cuando nos vamos, la pandemia se dispara. Que fue un poco, junto con otros factores, lo que hicieron que en estos últimos años tuviéramos esta situación de los suicidios pasaran, bueno, las cifras que están siendo, y que por otro lado generaran muchas veces lo que en un principio un impacto muy fuerte en la comunidad, en la sociedad y en las instituciones. Porque ahora las instituciones, en un principio no sabíamos qué hacer, porque era tanta la sucesión de hechos, y además nosotros tenemos un sistema de salud que muchas veces es, vamos a decir, esa demanda que opera. Entonces decía, bueno, acá no vino nadie, ¿no?, a consultar. Entonces nosotros en eso empezamos a hacer una búsqueda en el sentido de decir, bueno, ¿quién puede leer un poco este fenómeno de una manera que dé cuenta de qué es lo que está pasando? Y veíamos desde el punto de vista muchas veces de propio base, del ministerio y demás, y en realidad se leía como de la misma manera que clásicamente, no nos daban como hasta que nosotros dimos con algunos trabajos de la Comisión de Prevención y Comprensión del Suicidio de la UDELAR, que es Interfacultades, que un poco lidera el sociólogo Pablo Fein y la psicóloga Gabriela Novoa, y ahí en realidad encontramos otra cosa. Encontramos otra cosa que tiene que ver un poco con lo que también en algún aspecto decíamos. Hay una sociedad. En el caso de los índices más altos de suicidio, como puede ser la adolescencia, hay jóvenes que nos están diciendo que ingresar a la vida social y demás no les está haciendo fácil. Y tenemos que pensar qué es lo que sucede ahí en ese rango etario y por qué es más complejo hoy y qué características tiene ser joven en este contexto no lo otro. O por ejemplo, ¿qué nos está diciendo también las cifras muy altas en el caso del adulto mayor? Que obviamente también por otro lado sabemos que en realidad el sistema que estamos diciendo de consumo y de aceleración de la vida también nos pone, o nos puede poner a todos en esto de decir, bueno, ya cumpliste como el ciclo productivo, ya no servís más. ¿No? Estás descartado. Y muy lejos del Consejo de Ancianos, muchas veces uno tiene como referencia de que el adulto mayor es víctima de violencia familiar, de violencia institucional, un montón. Y parece que por arte de magia ya no es el individuo que no produce. El mercado decreta que no produce. Y entonces, bueno, de alguna manera le está decretando la muerte social. Por eso muchos veteranos deciden no vivir en ese contexto. Yo creo que desde ese punto de vista es compartible y entendible. Porque la vida no se define por la biología solamente, sino decir, bueno, ¿quién me reconoce? Los griegos decían que el castigo mayor era el destierro, fuera de la ciudad. Bueno, estamos haciendo eso de alguna forma, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a esto de los servicios, yo creo que todos estos fenómenos que se pueden entender de alguna manera un poco mejor desde la sociología, lo que nos encuentran es con el sistema de atención de salud mental, que en realidad no está a la altura de eso. Primero, porque nosotros tenemos un sistema que refuerza el individualismo, ¿no? O sea, bueno, si usted tiene un problema, vamos a dar una consulta con el psicólogo. Y en realidad no tenemos en cuenta que entre muchas cosas lo que hay que reparar es el tejido social. Y además nosotros, obviamente, rápidamente saturamos una demanda. No tenemos número.
Pero por suerte, ya hace algunos años, yo no recuerdo si es entre 2010, no lo sé, se generó por parte de algunos psiquiatras, psicólogos, Carlos Valdés, Trillo y demás, el plan de prestaciones de ASI. ¿Y qué decía el plan de prestaciones? Decía, la atención debe ser individual, de pareja, de familia y de grupos. Y definía incluso algunos colectivos de riesgo: los trabajadores de salud, los trabajadores de educación, niños e hijos. Pero ¿qué hacemos? No lo aplicamos. Entonces nosotros volvemos inviable. Nosotros en realidad volvemos inviable la atención. Nosotros mismos, en esta metodología y el sistema, no es capaz de atender la demanda que se plantea. Y por supuesto también a veces, bueno, otro corte, esto lo atraviesa el cambio del modelo de atención. En los gobiernos anteriores se estaba transitando el modelo de atención hospitalocéntrico, todo el hospital, a el modelo de atención comunitaria. Y que obviamente en algunos aspectos yo creo que eso incluso a mí me da la sensación de que no va, como dice Nota, no va tanto por lo partidario, pero sí va desde el punto de vista de la formación de la mentalidad de los operadores de la salud, ¿no? Entonces de repente hay uno que aparece y tiene como esta cosa de que hay una ley, porque creo que es un poco lo que tenemos que hacer, porque a veces no tenemos que inventar muchas cosas. Hay una hermosa ley de salud mental votada por todo el partido que prevé y compromete la tarifa de la atención del modelo de atención comunitaria de salud mental. O sea que no tenemos que inventar nada, simplemente tenemos que cumplir lo que está ahí. No sé cómo. A nosotros me parece que, bueno, a veces nos toca algunos lugares desde el punto de vista institucional y bueno, hacemos nuestro aporte. Pero por el otro lado, creo que muchas veces también individualmente tenemos la posibilidad de aportar como operador. A mí me tocó de dos casos. En el caso de una responsabilidad más profesional, hicimos lo que en este sentido nos parecía que tenemos que hacer. Pero después también como profesional, tenemos la comprobación de empezar a hizo con Carmelo y Colonia, además, empezar a trabajar con los grupos. Vamos a decir la piedra del zapato, ¿no? Las adicciones. Y empezamos con los grupos TRI. Doctor Triaca y todos los que ahí escribieron hace mucho tiempo sobre todo. Y nos dimos cuenta que es fantástico. Y no solo eso, en realidad da la posibilidad de entender en patología que desde el punto de vista de la consulta individual, más clásica y demás, es imposible. Y además otra cosa muy importante, y yo me equivoco un poquito en lo que después Ana va a desarrollar. No hay un solo sufriente. Es un usuario, consumidor problemático de sustancias, pero es una familia que está atrás. Y tenemos que atender a las dos. Y tienen sufrimientos diferentes. ¿No? Y bueno, y eso, en realidad lo tomamos del portal amarillo, pero también anda en la comunidad. Y anda muy bien. Ahora, por ejemplo, con esto de toda la situación que generó la pandemia, yo le decía a una compañera enfermera policlínica, de todos los grupos que prevé el plan de prestaciones de salud mental, ¿cuál te parece a ti que podría ser el que sirva acá? En general. Y mirando, y si el de duelo. Acá hay muchas familias que han muerto por suicidio, por homicidio, por accidente y muerte natural. Y empezamos a hacer los grupos y no era muy difícil, ¿no? Empezábamos a ver, es que eso es una cosa que me parece que es muy interesante. De lo que yo creo que a mí me pasa, que creo que me pasa solo a mí, resulta que le pasa a él, le pasa a él, le pasa a él. ¿No? Y entonces ahí empezamos a generar esta dinámica de la capacidad que tiene la comunidad y que tienen los grupos de poder generar apoyo, incluso no solo apoyo. A mí me asombra que muchas veces en los grupos las señalizaciones
en los intercambios más ricos, no es una devolución del psicólogo, sino entre personas que van al mundo, ¿no? Entonces, hay una capacidad ahí que nosotros mismos estamos ganando, ¿no? Y que a medida que se habilita, genera la posibilidad de dar respuesta. Y de por otro lado también que el sistema obviamente no se sature, ¿no? Pero implica esto de decir, bueno, las instituciones tienen que también impulsar. Entonces yo creo que a mí me da la sensación que el próximo gobierno va a tener que entrar de fuerte a este tema de salud mental, pero no con una visión individual, porque el tejido social está tiene que ver con el sistema, tiene que ver con las políticas. Yo lamento, pero yo en el pasado escuché a Oleg que hablar sobre la rendición de cuentas. Y bueno, la realidad después es un intento de eso. Yo corto acá, y después lo va a ver, ¿no? Entonces, a veces queremos milagros donde no es posible, ¿no? Entonces uno ve que hay saturación, que falta medicamentos, que falta en algunos casos de profesionales, en fin, una cantidad de cosas. Y yo creo que yo pensaba en un absurdo, ¿no? Yo decía, capaz que el próximo director departamental de salud va a tener que ser un técnico de salud mental. Porque esto es no sé si pandemia, epidemiológicamente capaz que es muy parado, pero digo, pero es un fenómeno muy extendido y que muchas veces me parece que se nos pierde esta cosa de lo que decía Mota, ¿no? ¿Qué calidad de vida? ¿No? Entonces yo veo a las personas realmente, pero no el que está enfermo de salud mental, que antes era como ese raro. Las personas de carne y hueso que todos los días del siglo que nos cruzamos, los veo muy angustiados, los veo muy preocupados. Incluso, yo creo que tiene que ver con la vida económica, a veces familias, madres, que realmente les es muy difícil reproducir la vida todos los días y tener la tranquilidad que mis hijos tienen lo que necesitan para estudiar, para alimentarse, para vestirse. Yo veo que hay un estrés muy fuerte con eso. Y las políticas quedan muy cortas. No, dijo que no, dijo que no, que el MIDE, que esto, que eso. No podemos tener instituciones para decir no. En situaciones de emergencia. En algún aspecto me parece a mí, salvando las distancias, hay una situación bastante similar a la del 2004. Porque yo creo que de alguna forma, vamos a decir, las consecuencias de la pandemia no se abordaron, tanto desde el punto de vista de una cantidad de carencias económicas, sociales, y además tiene que ver también con cómo esto impacta en la salud mental. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Primero quería agradecer a Milena. Quería agradecer a. Bueno, hasta luego. Agradecer a Milena y agradecer a todos los presentes. Y yo me voy a presentar, soy Ana María Barjona, soy una vecina, ciudadana de Arreglo, soy mamá. Y me capacité como operadora socioterapéutica de adicción. ¿Por qué? Porque tuve, desafortunadamente, como hay muchas familias hoy día que están pasando por situaciones de tener familiares. Entonces, desde ahí, desde el desconocimiento que me causaba esto, ¿no? Del tema de qué le está pasando a mi ser querido, afectado, que cambiaba totalmente su conducta, que no era esa persona que yo quería, o sea, con los valores, humildemente, con lo que uno podía, pero dándole todo lo que uno podía darle, cómo se transformaba esa persona, ¿no? En otra persona desconocida totalmente. Entonces uno desde la ignorancia de lo que es el tema adicción, y en ese momento, estoy hablando de 2012, 2013, 2014, por allá,
empezamos como a querer saber un poquito más de este tema. Y empezamos, a ver, que lástima no saca la compañera, pero con otra compañera, Graciela Medina, que me van a ver muy seguido a mí, tanto en la radio como en todos los lugares que capaz que alguno de ustedes nos ha visto hablando del tema. Nos conocimos yendo las dos a la cárcel, de Pedro de los Indios. Graciela pensaba que yo iba a Colonia, a pasear con mi esposo. Cuando vio que parábamos ahí donde se para ir a Pedro de los Indios, se sorprendió, porque dijo, ya visitar a sus vecinos. No, yo iba a visitar a mi hijo, y ella iba a visitar a mi hijo. Mi hijo, una persona con un problema bastante complicado de su sustancia, de policonservador. Me cometí un delito, pero no era un delito. Era una persona por abuso de sustancia que para poder seguir sosteniendo el consumo diario, en un momento cuando ya no tuvo de dónde adquirir dinero porque perdió su trabajo, perdió todo, salió a cometer un delito, ¿no? En un total estado de abstinencia. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque yo al principio no conocía todas estas cosas, de cómo era lo que producía el tema de las adicciones. La adicción, como ustedes ya lo saben, es una enfermedad. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad. Pero todavía hoy día seguimos peleando con este tema. Todavía hay gente que piensa que no es una enfermedad. Por más que lo diga la Organización Mundial de la Salud, por más que lo diga el médico, por más que lo diga el psicólogo, el psiquiatra, todavía se sigue peleando con esto. ¿Por qué? Porque mucha gente sigue estigmatizando, diciendo que están de vivo, que lo hacen porque quieren, y con muchas cosas más. Nosotros peleamos contra esto hace más de 10 años, yendo a todos los lugares, por eso agradecía a Miguelina por darme este espacio, porque es una manera, de poder poner sobre la mesa esta problemática, esta enfermedad, porque a muchos les puede parecer, bueno, le pasó a ella, le pasó a su hijo, le pasa al otro, y es de la persona que está enferma y de la familia. No, es de toda la sociedad, porque lamentablemente esto nos atraviesa a todos. ¿Por qué? Porque un chiquilín sale, le roba una garrafa a vos, no para hacerse, comprarse, no sé, comida ni nada. La roba para salir y venderla si te salió 3.000 pesos, la va a vender 500 para poder comprar una dosis de droga y así va a ser. Entonces, esto sí nos atraviesa todo. Tenemos que hablar de enfermedad porque sí es una enfermedad. Como decía Mota, pandemia. Para mí también las adicciones son una pandemia. Desde hace muchos años viene siendo una pandemia que todavía no se ha encontrado. Bueno, los médicos te dicen, no, es una pandemia, no tiene que curar si tiene mucha rehabilitación. Nosotros apostamos en la rehabilitación y apostamos en la prevención. Por eso esto que estamos haciendo hoy, que le vuelvo a agradecer, es prevención. Es hablar de prevención, de decir, bueno, es una enfermedad, no tiene cura, pero sí hay mucha prevención. ¿Cómo hacemos prevención? Hablando, poniendo sobre la mesa de los partidos políticos, las iglesias, los clubes, en todos los lugares que podamos traer. Por eso yo vine y me presenté porque dije, es una manera de poder seguir hablando del tema. Y bueno, y tener la oportunidad de poder hablar. Porque es una enfermedad que es muy estigmatizada, que le puede pasar a cualquiera, porque no distingue a nadie, o sea, no rechaza a nadie, sea o sea, que tenga, o del color de piel, o de la religión que sea, o del partido político que sea, si te digo, tampoco es adicto donde quiere, sino donde puede. Ustedes se preguntarán cómo, por qué es adicto el que puede. Bueno, puede porque la adicción es una enfermedad multicausal. Hay múltiples causas que hacen que la persona desarrolle una adicción. Entonces, por eso tenemos el tema de que se dice que la enfermedad de adicción es biopsicosocio, porque hay una parte biológica que es, por ejemplo, escucharán que padres alcohólicos, abuelos alcohólicos, puede ser que un nieto desarrolle una adicción al alcohol, psico porque afecta el pensamiento, la conducta, el accionar de la persona, y social porque también según donde nos criamos, el contexto, como si tuvimos, no sé, padres
estuvieron con nosotros, nos contuvieron o no, eso afecta mucho, como a veces no, a veces hay personas que han sufrido el doble que esa persona que desarrolló una adicción, y puede ser que nunca desarrolle una adicción. Pero bueno, hay personas que sí la desarrollan porque son más vulnerables. Eso que decía hoy de la intolerancia y la frustración, vemos mucho hoy día, los adolescentes con una intolerancia tremenda a la frustración, y como dice el psicólogo Alejandro de Guarelli, hay que buscar la inteligencia causa, padres con hijos adolescentes, con chicos, niños, educarlos en la frustración, sí, para que se frustre, para que sepan que es el no, porque después quiero todo. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Y entonces tenemos la cantidad de demanda y la cantidad de droga acá en la ciudad de Carmelo y en los alrededores y en todo el país. Es impresionante, es impresionante. Y la enfermedad que genera esto es impresionante. ¿Quiénes son los que generan la mayor demanda de estas drogas? ¿Quiénes son los que generan la mayor demanda? Jóvenes. Los enfermos, las personas enfermas mayores. Que también yo a veces dicen, bueno, no hay que decirles enfermos porque estás estigmatizando. A mí no me estigmatiza cuando me dice la doctora, soy diabética. Bueno, tengo una enfermedad, soy diabética, yo no me siento estigmatizada. Pero sí, bueno, se dice que no hay que decirles enfermos porque estás estigmatizando. Para mí, digo, es las cosas claras como son, ¿no? También se dice que decimos adictos. Bueno, son personas con un abuso, se dice trastorno por uso de sustancias. Una persona adicta, ¿qué es? Una persona que está adherida a algo, que tiene una dependencia a algo. Entonces digo, creo que no hay que darle tanta vuelta al tema, ni seguir inventando palabras para definir algo que es fácil de definir. La persona que crea una dependencia al alcohol o a otra sustancia es una persona enferma, es una persona que necesita ser tratada como tal, ser tratada y poder acceder a centros de salud que hoy día estamos viendo muchísimo. Desde hace años nosotros nos estamos viendo con muchos familiares. Yo todos los días en mi celular tengo madres que me piden ayuda y yo muchas veces puedo orientarla, mandarlas a un centro de rehabilitación, pero muchas veces no sé cómo ayudarla. Entonces les decimos, bueno, vayan a la puerta de emergencia del hospital, ¿no? Donde el chiquilín o la chiquilina quieren ir para una desintoxicación, para después poder entrar en un tratamiento. ¿Y qué es lo que pasa? En puerta de emergencia muchas veces no tenemos profesionales preparados con este tema, entonces lo ven al chiquilín o la chiquilina que está bien vestido, que camina, que habla, y no está, porque tenemos eso, tenemos la imagen del adicto como el que está tirado en la esquina, todo sucio, tomando de una botella, y no es así. Muchas veces cualquiera de ojalá que quiera que me pase alguno, pero a ver, mi hijo no era un chiquilín desaliñado ni nada. Entonces decía, no tiene un perfil para ser una persona con adicción. A cualquiera le puede pasar. Entonces digo, vamos a la puerta de emergencia, ¿qué es lo que pasa? No hay psiquiatras de retén donde se la pueda llamar para evaluar si la persona que va pidiendo por favor ayuda para internarse, para desintoxicarse y después empezar el tratamiento. Entonces, según lo que evalúe el médico que está de turno en la guardia, no, pero no, chiquilín, entonces ese chiquilín sale de ahí con una pastillita o algo, porque han dicho, ¿y qué pasa? Como ya viene con un cansancio tremendo de andar consumiendo, ya no quiere consumir más porque ya ve que su vida, las amistades se le fueron, no puede mantener una pareja, no puede estar bien con su familia, no puede mantener un trabajo, ¿qué hace ese chiquilín? Bueno, yo ya no quiero vivir más. Entonces, ¿qué hace? Muchas veces también en suicidio. Y acá en Carmelo tenemos una alta cifra de suicidio de adolescentes, y jóvenes que podrían haber tenido un futuro maravilloso si no hubieran sido personas que, no sé, porque alguien lo ofreció o por algo, como yo les dije, que es multicausal, bueno, por la ausencia paterna, por bullying, por un abuso, por lo que sea, desarrolló una adicción. Entonces, cuando hablamos de adicción, no tenemos que ser tan livianitos ni romantizar tanto la cosa. El adicto es una persona enferma que necesita ayuda. Y esto es una problemática que nos tiene que atravesar a todos, y tenemos que hablarlo todos tenemos que hablar. Políticas serias en el tema de adicciones. Yo hace años que digo que estoy viendo que no, hay una ley de interrupción voluntaria anticipada que ya está aprobada, y sin embargo
Hoy día las madres me siguen preguntando, ¿y cómo hago, Claudia, para poder internar a mi hijo? Porque la ley está aprobada, demoró pila en aprobarse, pero se aprobó. Y no sé, porque todavía no se puede llevar a cabo. ¿Por qué? No lo sé, porque como no sé nada del tema de política, ni de ejecutivo, nada de eso, no sé, por qué no, pero la ley está. Hay una ley de salud mental para usted, que digo, porque a veces me olvido de muchas cosas, ¿no? Hay una ley que es la ley 19.129 de salud mental, que toda persona que signifique que usted tiene un problema, ¿no? En su salud mental, un problema de adicción, y significa un problema para él o para terceros, o que esté bien con su vida, tiene que ser hospitalizado involuntariamente, o sea, en contra de su voluntad. Porque hoy día no se pueden internar los chiquilines cuando piden ayuda para internarse, porque sin la voluntad de la persona no se puede. Como si fuera tan fácil pensar en que una persona, cuando tiene su cerebro invadido por las sustancias, pudiera pensar coherentemente. A ver, como decía el doctor, de los tóxicos. ¿Qué son las drogas? Son sustancias tóxicas, son venenos. Ustedes saben que las drogas que han dado hoy aquí en Carmelo, digo, las portamos. Lamentablemente la base está siendo en nuestra ciudad y en el Uruguay. Hace poquito, yo tengo un programa en varios lugares, que hace desde el año 2018 que estamos en ese programa con Brasilita, y el otro día me llamaba un familiar de un chico porque tiene 30 años, que hacía un mes que estaba desaparecido, y el hermano hizo la denuncia por desaparición. Era un chiquilín que tenía problemas, digo chiquilín porque para mí 30 años, digo, o sea, terminando la adolescencia, a los 25 terminando la adolescencia, estaba desaparecido, era por problemas de consumo, había una boca, la habían visto con un trabajo en esa boca. Claro, después de varias averiguaciones y todo, hacen un allanamiento, encuentran a esa persona, después de casi cerca de un mes, en un pozo séptico, de esos pozos. Lo encuentran, el hermano tuvo que hacerse él me lo contaba el hermano, tuvo que hacerse un estudio de sangre para comprobar si era el hermano, lo habían quemado, o sea, lo habían tirado al pozo, lo reconoció por un poquito de barba que le quedaba y por no sé si nos tatuaron, o sea, ajuste de cuenta, enfermedad, ajuste de cuenta, robo, a ver, la población carcelaria de los jóvenes que están privados de libertad hoy día, que ya con 18 años ya, yo creo que antes de los 18 años ya tienen antecedentes como menores infractores. Pero yo creo que, yo jodo con esto, ¿no? Digo, que hay un almanaque en la comisaría donde dice, bueno, que cumple 18 de edad, 18, comete más mínimo robo, ya terminamos con esa comisión porque es como si tuviéramos que seguir haciendo. No saben igual que son chiquilines con problemas de adicción gravísimos, ¿no? El 80% de la población carcelaria tiene un consumo problemático de sustancias. ¿Hay rehabilitación dentro de las cárceles? Supuestamente son centros de rehabilitación necesarios para los ocupados. No lo hay. Entonces, ¿cómo podemos pretender que estos chiquilines tengan a 18 años con un consumo abusivo de sustancias? Entran a un centro penitenciario donde hoy día hay una superpoblación entre los niños. Están todos hacinados. Imagínense en otras casas. Y se vende droga. O sea, adentro hay consumo de droga, se sabe. Los familiares todos los días nos dicen, mira, están presionando para que le mande plata, porque le sabe, ¿no? Bueno, entonces, hay que hacer los chiquillos. Están ahí, maltratados, porque no hay rehabilitación, porque en vez de rehabilitarse castiga más aún que estén cumpliendo una condena por su libertad, digo, ya están cumpliendo una condena, están privados de su libertad. Están con el tema de la abstinencia, ¿no? Porque es impresionante el tema de la abstinencia, lo que produce una persona, tremendo, y juntan malas. Entonces, cuando salen para poder conseguirlo, como el Juli, el vecino, el hijo de María, tuvo 2, 3, 4, 5 veces preso ya. ¿Y qué quieren que haga? Hace poquito, un chico se suicidó en la cárcel. Hace muy poquito, hará 2 semanas. Un chiquilín conocido de todos nosotros.
¿Cómo puede ser que es suficiente la persona en la cárcel, donde se supone que tiene que estar, ¿no? Todo un chico con problemas, ¿no? De adicciones también. Y bueno, ya no, digo, salir para lo mismo, o sea, juntan ganas adentro, no les ganas adentro. Como les digo, no hay. El comisionado parlamentario, cuando tuve el equipo del Parlamento, que estuvimos respondiendo a esto también con el de la Junta Nacional de Drogas, él tiene hace años que estamos en el tema de justicia terapéutica, que es, no sé si ustedes saben lo que es justicia terapéutica. Cuando una persona se comprueba que tiene un abuso de sustancias, porque ha ido muchas veces a un centro a desintoxicarse o ha pasado por varias instituciones de rehabilitación y adicciones, si comete un delito menor, en vez de ir a una cárcel, donde no se va a rehabilitar, donde va a consumir, donde va a salir y va a volver y va a ser como una puerta giratoria, pueda ir a un centro y donde cumpla su condena, pero que se lo rehabilite, que se pueda rehabilitar. Entonces ahí estaríamos hablando no solamente de una vida, estaríamos hablando también a la mamá, al papá, al abuelo, al tío, el que está teniendo esa persona. Porque como dijo Márquez, acá no hay un solo sufriente. Somos muchos sufrientes. La sociedad toda sufre. Cuando escuchamos que un chiquilín adicto se suicidó, o que con una ajuste de vida, lo mataron, o lo encontraron, como yo dije, este muchacho en un pozo, con 30 años, con un hijo, con una madre, un padre. Digo, me parece a mí que hablar de adicciones, bueno, llevaría mucho tiempo, no quiero tampoco alargarme mucho, pero digo, yo me lo tomé esto muy en serio y yo, ¿a quién tengo que agradecer esto? De hoy poder hablar de este tema, poder hablar en la radio, poder ir a los grupos junto con Márquez, que vamos a Palmira y hacemos de forma voluntaria y honoraria. Ya les digo, hace más de 10 años que estoy haciendo este trabajo de forma voluntaria en territorio. Me capacité, estudié, porque quise saber más qué era esto que le estaba pasando a mi hijo. Yo tengo que avisarle a mi hijo esto, que hoy día está rehabilitado. Como sabrán, esto es solo por hoy. Si la persona vuelve a consumir, no pasa por el cielo, no pasa por personas con abuso de alcohólico. Entonces digo, creo que nosotros todos como sociedad no tenemos que dar vuelta a la calle y decir, bueno, pero a mí no me toca, yo gracias a Dios no tengo a nadie, todos conocemos a alguien que tiene un problema con el alcohol o con otras drogas, ¿no? Entonces, no dar vuelta a la cara, no decir, ay, no me pasa, que se arregle la vecina, que es la que tiene el problema, y nos volvemos todos, y todos podemos hablar de esto. Y cuando realmente hablan y se escuchan, ¿no? Lo primero que dicen, vamos a solucionar, vamos a tratar el tema, la adicción y todo. Y no hagan de verdad, por favor. Que lo hagan de verdad. Hace años que estamos inspirando una política seria de adicciones, que realmente se contemple a la persona que está enferma como se contempla a cualquier otra enfermedad. Y no lo estamos viendo que se están muriendo todos los días, y todos los días se están muriendo jóvenes enfermos y no pudiendo tener ayuda. Entonces, dejemos de lado el tema de la estigmatización, del buscar, del pensar que la familia tiene la culpa. No, eso hoy, como dice Márquez, es una sociedad de conjunto, donde todo está a la mano. Todo está a la mano. El alcohol está produciendo terribles problemas en nuestros adolescentes. Ya los chicos con 12, 13 años ya están consumiendo alcohol. Porque también digo, por más que sea ilegal vender alcohol de los menores, sí, muchos comerciantes se lo venden, ¿no? Es más difícil ir a conseguir otras drogas, ¿no? Como la cocaína, eso que ya tienen que ir a otros lugares y conseguirlo, pero lo consiguen igual. Para mí personalmente, la legalización de la marihuana fue tremendamente mal.